Viviendo sin un mediador no es un tema que sea tratado frecuentemente fuera del adventismo, pues se basa en una comprensión del ministerio de Cristo en el cielo. Incluso entre los propios adventistas del séptimo día, no es un asunto que sea considerado en todos los sitios. Está asociado con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7, que proclama la hora de su juicio en 1844. La proclamación de este mensaje por parte de William Miller y su gente comenzó, básicamente, en 1831. Esa hora de su juicio es el momento en que termina el periodo que transcurre hasta 1844. Y es el comienzo de la purificación del santuario por parte de Cristo, tal y como se señala en Daniel 8:14. Previamente a 1844, muchos interpretaron que el santuario era la tierra y que sería purificada en el segundo advenimiento. La purificación sí que sería al fin de los 2300 días proféticos, es decir, en 1844, basándose en el principio profético de un día por año. Así que muchos esperaron a 1844 y llegó el gran chasco. Los que luego llegaron a ser adventistas asumieron que habían cometido un error, pero desafortunadamente también muchos otros sufrieron el chasco y abandonaron. La solución adventista para el gran chasco fue un intenso y renovado estudio de la purificación del santuario, en el que llegaron a la conclusión de que, de acuerdo con Daniel 8:17, el santuario de Daniel 8:14 se refiere al santuario del tiempo del fin. Es decir, al santuario del nuevo pacto, que, de acuerdo con Hebreos 8, 1 y 2, está en el cielo. Al mismo tiempo, esto condujo a la nueva luz de que en 1844 Jesús comenzó la fase final de su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santísimo del santuario celestial. Esta fue una nueva luz extremadamente importante, que implica que en el año 31 después de Cristo, tras su ascensión, comenzó su ministerio de expiación como mediador para el perdón de los pecados en el lugar santo. Esto significa que cuando en 1844 Cristo entra en el lugar santísimo para empezar su ministerio del día de expiación antitípico, además de su labor de mediador, Cristo realiza la expiación final para el borrado de los pecados en el juicio investigador. Esto puede verse en Primeros Escritos, páginas 251, 253 y 260. Así que este nuevo entendimiento proporcionó la solución para el gran chasco. Un más profundo estudio reveló la doctrina del santuario como un completo sistema de verdad para el pueblo de Dios a partir de 1844. De modo que los únicos cristianos que llegaron a esta nueva comprensión fueron los adventistas. Los demás renunciaron a estudiar las razones del chasco de 1844. Además, dejaron de lado el historicismo, con lo que fueron víctimas del preterismo y futurismo del catolicismo romano.
Y así continúan las cosas hoy en día. Solo los adventistas estamos adheridos al historicismo. Somos una especie en extinción. Y si no hablamos alto para compartir esta poderosa interpretación, ¿qué sucederá con el resto de la humanidad? Tened en mente que más de un 99% de los cristianos de todo el mundo no tiene ni idea de lo que realmente está sucediendo. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del chasco de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo le indicaba cuál era su deber. El conflicto de los siglos, página 423. Nueva luz llegó sobre la labor de purificación de Cristo en el tiempo del fin, especialmente a través de tres individuos: Hiram Edson, el Dr. Hahn y O.R.L. Crozier. Ellos estudiaron en amplitud qué sucedió en 1844. Hiram Edson profundizó en la relación entre el chasco y el santuario. Les llevó 1 año y medio de estudio y entonces publicaron un artículo del que Ellen White dijo que era la verdad para el pueblo de Dios. El artículo explicaba el gran chasco, pero además proporcionaba un conocimiento que muy pocos adventistas del séptimo día aprecian hoy en día. La purificación del santuario en 2 dimensiones desde 1844. Hay un templo literal y uno espiritual. El literal es el santuario, la Nueva Jerusalén, y el espiritual es la iglesia. El literal está ocupado por Jesucristo, nuestro Rey y Sumo Sacerdote, Juan 14:2, Hebreos 8:2 y 9:11. Y el espiritual lo está por el Espíritu Santo, 1 Corintios 3:17, 6:19 y Efesios 2, del 20 al 22. Crozier escribió que entre estos dos hay una perfecta coordinación, pues Cristo prepara el lugar y el Espíritu a las personas. Cuando Cristo llegó a su templo, el santuario, para purificarlo, el Espíritu comenzó la purificación especial de las personas. Desafortunadamente, este último elemento no es totalmente conocido entre nuestro pueblo. Así que, teniendo en cuenta la visión de Crozier, ¿de qué nos sirve comprender la geografía del cielo? La realidad es que se queda sin valor práctico. Y de ahí el error del Dr. Ford y de muchos otros, que están completamente equivocados. El Espíritu Santo trabaja en conexión con Cristo. Según Cristo purifica los libros, el Espíritu Santo purifica el santuario terrenal, que es la iglesia. Ahora, esta purificación lleva produciéndose unos 175 años. ¿Es nuestra iglesia ahora más pura que nunca antes? Debería serlo, ¿verdad? Pero no lo es, y es una pena. Así que precisamos de una purificación especial. En Malaquías 3, del 1 al 3, vemos una profecía para el tiempo del fin. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Y el Señor a quien vosotros buscáis vendrá súbitamente a su templo. Y este, en el contexto de los últimos días, es el lugar santísimo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él, el Espíritu Santo, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Y en el contexto del tiempo del fin, esto es el pueblo remanente de Dios. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahora, ¿por qué necesita purificarse el pueblo de Dios? Deben prepararse para recibir el sello del Dios viviente. Fijaos lo que dice Ellen White en Primeros Escritos. Vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. De modo que es necesario comprender la teología del santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Así que, como dice Apocalipsis 7, es necesario el sello del Dios vivo. Y la purificación es necesaria para recibir la lluvia tardía. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Ahora, quizás podáis preguntaros cómo es esto posible. Cuando uno mira a su propia vida, no parece posible. Uno cerraría los libros rojos y abandonaría. Sigamos leyendo. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Primeros Escritos, página 71. Así que, en vez de abandonar y renunciar al adventismo, debemos acercarnos más al Señor, pues en Él lo podemos conseguir. Ahora, ¿es tan exagerada esa primera cita? ¿Tendrá acceso al cielo quien sea orgulloso, egoísta, quien ame el mundo o quien tenga malas palabras o acciones? No. Por tanto, automáticamente hemos de acudir a Jesús. Para el creyente vencer todo pecado, ha de acercarse más a Jesús y, así, ser purificado por el Espíritu Santo para poder resistir en el día del Señor. En 1844, muchos amaban al Señor y lo sacrificaron todo. Vendieron casas y granjas, pusieron propiedades y hasta el último centavo para proclamar el advenimiento del Señor. Lo dieron todo, pero ¿estaban preparados para encontrarse con el Señor en vida? Eso es diferente a encontrarse con Él tras morir y resucitar. Amigos, el conflicto de los siglos, en su página 424, dice que ellos no estaban aún preparados para encontrarse con el Señor, y lo habían dado todo. ¿Qué más podían hacer? ¿Por qué no estaban preparados? La sierva del Señor nos da la razón. No estaban exentos de errores, y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra
una amonestación y mensajes repetidos, para inducirlos a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Primeros Escritos, página 250. Lo leído era parte de la visión del gran conflicto. Ellos tenían muchas prácticas no bíblicas, como guardar el domingo, un sábado pagano o el bautismo de infantes. Muchos no practicaban la temperancia ni la reforma de la salud, contaminando sus cuerpos mediante el uso del tabaco, alcohol, té, café, alimentos inmundos, joyas o adornos. Muchos tenían ideas erróneas sobre la divinidad, el diezmo, el lavamiento de pies, la inmortalidad del alma, un eterno infierno ardiente para los impíos, ministerio sumo sacerdotal de Cristo, expiación en la cruz, justicia por la fe, justificación y santificación por la fe de Jesús, victoria sobre el pecado, etc. Por tanto, había bastantes errores y al Espíritu Santo le llevó décadas y décadas hasta el final del siglo XIX corregir esos errores, de modo que no estaban preparados en 1844. Ahora muchas de esas doctrinas han sido corregidas, pero ¿es nuestro estilo de vida más semejante al de Cristo? Sí, creemos en el sábado, el séptimo día, pero ¿sabemos cómo santificarlo? Hay otra profecía sobre el retorno de Cristo, de la que habló Pedro, y no es un concepto que los pioneros trataran a menudo. Está contenida en Hechos 3 del 19 al 21, y dice así: Así que arrepentíos y convertíos, para que Él envíe a Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. El segundo advenimiento de Cristo tendrá lugar cuando toda la verdad sea restaurada y practicada entre el pueblo remanente de Dios. Entonces reflejarán el carácter de Cristo o, lo que es lo mismo, el carácter de Dios. Recordad lo que dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. La gente se pregunta, ¿por qué hemos de tener 28 creencias fundamentales? Nos basta Cristo. Cada una de nuestras creencias fundamentales contribuye a una vida santa en Cristo. Elimínense y seremos un remanente enfangado en el pecado. El Espíritu Santo es quien restaura toda la verdad para la purificación del pueblo remanente de Dios. Dios purifica a su pueblo practicando la verdad. El Espíritu Santo ha estado haciendo esto desde 1844. Él usa el último mensaje de misericordia de Cristo para purificar el remanente de Dios. Lo hace por medio de los mensajes de los 3 ángeles. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7, proclama el Evangelio eterno a todo el mundo. Llama al arrepentimiento, temed a Dios y dadle gloria. Además, anuncia que ha llegado la hora de su juicio y llama a la adoración al Creador, por supuesto en el séptimo día. En Apocalipsis 14, 8 está el mensaje del segundo ángel, que anuncia la caída de Babilonia, pues ha embriagado a todas las naciones con sus falsas doctrinas.
Y después, en Apocalipsis 14, del 9 al 11, está el mensaje del tercer ángel, que advierte contra la falsa adoración. La adoración a la bestia y a su imagen, que lleva a recibir la marca en la frente o en la mano. Esos mensajes son específicamente para los últimos días. ¿Qué resultado conllevan? Producen fe, la cual nos dará el poder para resistir en el día del Señor. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús es poderosa, es fe en su providencia. Dios guió a su iglesia ya desde el principio, desde el siglo I, con las advertencias contra la apostasía. También, después, en la Reforma Protestante hubo una gran obra para purificar la iglesia, pero eso no era suficiente. El protestantismo fue cayendo poco a poco en declive y entonces Dios levantó el movimiento adventista, que es la continuación del proceso de reforma. La reforma no terminó con Lutero, Calvino, Zwinglio o John Wesley. Dios dio después un mensaje para purificar a su pueblo, para poder resistir cuando termine la gracia. El mensaje del tercer ángel incluye también los mandamientos de Dios, incluyendo el marginado cuarto mandamiento. Y según Apocalipsis 14:12, los tres mensajes producen creyentes que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Los que aceptan estos mensajes guardan perfectamente la ley de Dios, los 10 mandamientos. Son capaces de obedecer la ley por medio de la fe de Jesús, que les da la victoria. Aquí se revela la perfecta relación entre los 10 mandamientos y el Evangelio, la fe de Jesús. Ahí están unidos ley y evangelio. Ambos deben estar unidos bajo toda circunstancia. Sin la fe de Jesús, nunca guardarás la ley. Es imposible. Nunca lo conseguiré si dependo de mi fe, que a veces es grande y a veces no. Pero la fe de Jesús es diferente. Es invencible y es la que necesitamos para el fin de los tiempos. El tercer ángel es representado como volando hacia el cielo, proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje ha de preparar un pueblo para la venida de Cristo. En Romanos 3:22 vemos cómo obtener justicia. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este texto y los que expondré a continuación están sacados de la King James, pues muchas de las nuevas traducciones no dicen la fe de Jesús. Para hacerlos más comprensibles y aceptables para la gente, hablan de la fe en Jesús. Pero el original habla constantemente de la fe de Jesús. Y amigos, son cosas diferentes, aunque ambas, fe en Jesús y fe de Jesús, son necesarias. Veámoslo en Gálatas 2:16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que, efectivamente, hay que tener fe en Jesucristo para obtener la fe de Jesucristo. Y si realmente comprendéis esto y lo experimentáis en vuestra vida, veréis un gran cambio. Desaparecerá el miedo al futuro, las calamidades y el tiempo de angustia. Ya no será vuestra fe, sino la de Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, 9. Ahora estamos en el tiempo de gracia. Nuestro tiempo es precioso. No tenemos sino unos pocos, muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida inmortal futura. Conducción del Niño, página 550. Hasta que cierre el tiempo de gracia, será un periodo de prueba para moldear el carácter y habilidades de la persona. Muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo, pero cuando Él aparezca, no se convertirán los corazones. Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. Aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. El hogar cristiano, página 319. Veamos cuál es el propósito de este periodo. Todos son responsables por sus actos mientras estén en este mundo de prueba. Todos tienen poder para controlar sus acciones si lo desean. Si son débiles en la virtud y la pureza de los pensamientos y actos, pueden obtener ayuda del amigo de los desvalidos. Jesús está familiarizado con todas las debilidades de la naturaleza humana, y si se le suplica, dará fortaleza para vencer las más poderosas tentaciones. Todos pueden obtener esta fortaleza si la buscan con humildad. Conducción del Niño, página 466. Es una maravillosa promesa. Todos pueden obtener ayuda para vencer. Este tiempo, previo al cierre de la gracia, es para elegir a Jesús como Salvador y como Señor, para vencer el pecado con la fe de Jesús, prepararse para que venga Jesús, para desarrollar la fe y ser purificado por el Espíritu Santo, y para preparar a otros para el retorno de Jesús. Y la gracia puede cerrarse de dos formas, por la muerte o porque Miguel se levante para cerrar el tiempo de gracia. Veamos esta otra preciosa cita. Siempre hemos de tener presente el solemne pensamiento del pronto regreso del Señor y en vista de ello reconocer la obra individual que debe hacerse. Mediante la ayuda del Espíritu Santo hemos de resistir las inclinaciones naturales y las tendencias al mal y desarraigar de la vida todo elemento que no se asemeje a Cristo. Así prepararemos nuestros corazones para la recepción de la bendición de Dios, la cual nos impartirá gracia y nos pondrá en armonía con la fe de Jesús. Para esa obra de preparación se le han concedido a este pueblo grandes ventajas en la luz que se le ha otorgado en los mensajes de advertencia e instrucción, enviados por medio de la operación del Espíritu de Dios. En los lugares celestiales, página 347. Dios nunca se cansa de enviar mensajes de advertencia, mediante la Biblia y mediante el espíritu de profecía. Estos mensajes van derechos a nuestra mente y al lóbulo frontal, pues es sólo a través del lóbulo frontal como el Espíritu Santo se comunica.
Leamos Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. De igual manera, en el Nuevo Testamento, los bereanos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Hechos 17:11. Entonces, si realmente disfrutas su palabra, ¿por qué esperar? Los bereanos la recibieron con toda solicitud. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios les pidiera, sin restricciones, como los mártires o los reformadores que sacrificaban sus vidas por el Señor. Finalmente, antes del cierre del tiempo de gracia, llegará el último mensaje de advertencia de Cristo para el mundo. Será la obra de purificación del Espíritu Santo en la lluvia tardía de Apocalipsis 18:1, la invitación final de Cristo previa al segundo advenimiento. Pero cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la Iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu Santo se compara con la caída de la lluvia tardía. Hechos de los Apóstoles, página 55. La lluvia tardía tiene como primer propósito preparar para el tiempo de angustia. La Review and Herald del 27 de mayo de 1862 dice: la lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. El segundo propósito es preparar para la traslación. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Podéis ver que esto en nada difiere de lo que Ellen White dijo previamente en 1850 sobre cómo participar de la lluvia tardía. Escuchad. El mensaje del tercer ángel está adquiriendo las proporciones del fuerte clamor y no debéis sentiros con libertad de descuidar el deber actual y aún albergar la idea de que en algún tiempo futuro seréis los recipientes de una gran bendición, cuando ocurra un maravilloso reavivamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte. Habéis de tener vuestro vaso purificado hoy, para que esté listo para el rocío celestial, listo para los aguaceros de la lluvia tardía, pues la lluvia tardía vendrá, y la bendición de Dios llenará toda alma que esté purificada de toda contaminación. Es nuestra obra hoy en día rendir nuestras almas a Cristo, para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, preparados para el bautismo del Espíritu Santo. El Evangelismo, página 701. Dice que es nuestra obra hoy. Hoy debemos rendir nuestras almas a Cristo y pedirle que seamos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Y si la respuesta es no, pedid por él hoy. ¿Quiénes de vosotros queréis comenzar a pedirlo diariamente a partir de hoy? Alabado sea Dios, Él os lo concederá. Veamos ahora la siguiente fase, el cierre de la gracia.
Cristo habrá finalizado su obra sacerdotal antitípica como mediador en el santuario celestial. Daniel 12:1. Ya no habrá más perdón ni expiación para el pecado. La ira de Dios estará lista para ser derramada sobre los impíos en las 7 últimas plagas descritas en Apocalipsis 16. Pero si no comprendéis cómo funciona el santuario y cómo opera Cristo en él, no podréis discernir lo que esté sucediendo. No os parecerá tener sentido, parecerá fanatismo. Pero por medio del santuario tenemos una perfecta comprensión de la obra de Cristo en el cielo por nosotros y de cómo poder sobrevivir en el tiempo de angustia. Según Apocalipsis 7, 2 y 3, solo los que reciban el sello del Dios viviente en sus frentes podrán resistir en el día del Señor. Daniel 12:1 describe la conclusión del ministerio expiatorio de Cristo. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Leeremos ahora una cita que puede darnos ánimo para este tiempo. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos, y podéis ver ahí una imagen del Valle de los Valdenses, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar de su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Amigos, esas experiencias nos preparan para la segunda venida. Cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Primeros Escritos, página 36. Un mediador es solo necesario para creyentes que aún están pecando, y eso ya no sucederá entonces, pues todos los casos estarán ya decididos. Cada persona o habrá vencido sus pecados y recibido el sello del Dios viviente, o habrá recibido la marca de la bestia. Y entonces los ángeles soltarán los 4 vientos. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del Santo Dios. El conflicto de los siglos, página 614. No necesitarán intercesor porque estarán sellados, pero siempre necesitaremos a Jesús, su fe y su gracia para resistir las tentaciones de Satanás hasta la segunda venida, pues hasta entonces tendremos naturaleza pecaminosa. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. El conflicto de los siglos, página 618.
Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento, de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. El conflicto de los siglos, página 619. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería abrumado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero, aun siendo muy profundo el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. El conflicto de los siglos, página 620. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida, pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna aprobará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es sin esperanza. El conflicto de los siglos, página 620. ¿Sabéis? En los años 1880, Ellen White escribía cada día desde temprano hasta la noche. La gente le decía que se lo tomase con más tranquilidad. Pero ella decía que no podía, que Dios le había encomendado un trabajo que tenía que terminar. ¿Consultamos esos libros a menudo? Ella escribió más de 100.000 páginas. ¿Cuántas leemos nosotros? Pensad en ello. ¿Podrá la última generación vivir el tiempo de angustia sin pecar? ¿Habrá aún limpieza de pecado durante el tiempo de angustia? Algunos que piensan que los creyentes pecarán hasta el segundo advenimiento lo basan en la siguiente cita de Ellen White acerca de la experiencia del tiempo de angustia. Necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. El conflicto de los siglos, página 621. Ellos piensan que esto significa que los creyentes necesitarán aún la gracia expiatoria de Dios para eliminar su mundanalidad que les impide reflejar perfectamente la imagen de Cristo. La verdad es que lo que los creyentes seguirán teniendo son los clamores de sus naturalezas pecaminosas, pero no pecados, pues de estos tuvo que haber arrepentimiento durante el juicio previo al advenimiento, si es que fueron perdonados. En caso contrario, habrían hecho extinguirse a la fe. El contexto de esa cita muestra que en ella Ellen White está hablando de una clase especial de creyentes que han sido engañados, tentados y llevados al pecado, pero que han vuelto a Dios con verdadero arrepentimiento antes del cierre de la gracia. Dios enviará sus ángeles para consolarlos y protegerlos en el tiempo de peligro. El conflicto de los siglos, página 621. Antes del tiempo de angustia, los pecados habrán sido llevados a juicio. Ya no podrían ser expiados.
Durante el tiempo de angustia, ya sin mediador, será probada y fortalecida la fe de cada uno y su total dependencia de Dios. Jesús, en la cruz, tampoco podía ver el rostro de su Padre. Era por fe que sabía que estaba con él. Él también dependió de las promesas de su Padre. La victoria que vence al mundo es por fe. Ellen White nos dice algo interesante para los que ejercitan poco la fe. Los que ahora ejercitan poca fe, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento, el conflicto de los siglos, página 622. De modo que no estarán completamente perdidos, sino que tendrán que aprender cosas en una situación más difícil, pero el tiempo será complicado para todos. Algunos piensan que nuestra naturaleza pecaminosa no permitirá la victoria sobre el pecado hasta la segunda venida. Veamos qué dice Ellen White. Cuanto más os acerquéis a Jesús, más defectuosos os veréis. Bible Echo, 1 de diciembre de 1892. Así que a nuestros propios ojos no parece posible la victoria, pero aunque parezcamos más defectuosos a nuestros propios ojos, eso no quiere decir que aún estemos cometiendo pecados. Más bien, es posible que estemos percibiendo más claramente nuestras debilidades y nuestra necesidad de la fortaleza de Cristo y de la fe de Jesús. El contexto de la cita anterior de Ellen White es que aún hay esperanza para estos creyentes de sobrevivir en el tiempo de angustia, de modo que serán capaces de progresar para reflejar perfectamente la imagen de Cristo. Sin embargo, durante este progreso, ellos no continuarán pecando, tendrán que luchar contra las tentaciones y los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Pero serán vencedores por medio de la fe de Jesús y no cometerán pecados. Tened en mente que tener naturaleza pecaminosa no es pecado, como creen muchos protestantes y también algunos de nosotros. No es así, ni tampoco estamos abocados a pecar, pues hay victoria en la gracia habilitadora de Cristo.